A Primera de Pedro, libro Primera de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 11 hasta el versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 11 hasta el versículo 17, está la lectura de la preciosa palabra, que en esta hora lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrar al Rey. Padre nuestro, te damos muchísimas gracias por esta palabra que se hace viva para cada uno de nosotros, esta palabra que viene a direccionar nuestro camino, que nos conduce a la vida eterna. Gracias, nuestro Padre Celestial, por tanta honra, por tanta bendición de sentarnos a tu mesa para disfrutar de los manjares que están en esta oportunidad dispuesto para cada uno de nosotros. Rogamos que la iglesia de los niños también sea muy bendecida en el conocimiento, en la enseñanza de su palabra. Use las profesoras, como siempre, como un canal de bendición en la vida de esos niños, niñitas, y que todos juntos podamos disfrutar de la bendición que usted tiene para nosotros. Gracias, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta oportunidad, hermanos, dividiré estos versículos en dos partes. El primero de ellos, la guerra contra el alma y la gloria de Dios. Es el primer tema que veremos en esta mañana. Y luego el cristiano y el gobierno. Y en primer lugar, la guerra contra el alma y la gloria de Dios. Quiero introducir este tema diciendo que en la cultura occidental, un término que se acuñó por ahí a fines del siglo XV y también en el siglo XVI, se refería a las culturas que tenían como base el cristianismo y que a la vez fueron abrazadas por muchas naciones de la tierra, países occidentales, donde los valores cristianos estaban totalmente a la par con los valores de la cultura. Sin embargo, esta realidad en este último tiempo se ha ido diluyendo de una manera muy drástica, gracias al avance sin tregua del humanismo
y también del liberalismo. Estos dos elementos que se han venido desarrollando hace bastante tiempo, pero de una manera tan categórica en el tiempo que nosotros estamos viviendo, está haciendo que todos los valores cristianos en la vida de las naciones estén llegando a su fin, se estén considerando como valores que traen atraso a la sociedad o que las personas que los practican son personas intolerantes. Y es así que la sociedad secular sin el conocimiento de Dios está viendo que mejor se desarrollaría la humanidad sin el cristianismo. Y es así que varias naciones de la tierra están legalizando, como ustedes lo pueden ver y conocer a través de las muchas naciones del occidente, están legalizando lo que nosotros hemos denominado la legislación del mal, que son leyes que van totalmente opuestas a lo que dice la palabra del Señor. Ahora, ¿cuántos saben que a nuestro gran Dios nada le toma por sorpresa? Y a los heraldos de la palabra del Señor tampoco, porque ellos, siendo inspirados e iluminados por el Espíritu Santo, ya sabían de este avance de la legislación del mal y del odio que de pronto el cristianismo tendría o vendría hacia el cristianismo de la mano de la misma sociedad donde las personas se desarrollan. De tal manera que el apóstol Pedro, el autor de esta extraordinaria carta que nosotros tanta bendición ha traído a esta iglesia durante estos domingos, sabía de esta situación y en estos primeros dos versos de la Escritura, el versículo 11 y 12, les va a decir a los hermanos de la diáspora que habían salido en el exilio por causa del Evangelio, que debían de vivir una vida piadosa a pesar de pagar los costos que implicaba aquello. Bueno, el Espíritu Santo, como la palabra del Señor también es viva, nos viene a hablar a nosotros para decirnos que en medio de la sociedad totalmente opuesta a los valores de la palabra del Señor, debemos vivir nuestra vida de manera piadosa y también pagar el costo, que significa vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces, habiendo hecho esta sencilla introducción, quiero que fijemos nuestra vista en el versículo 11 y 12, que serán nuestros primeros versos a considerar. Una lectura rápida de ambos versos y después una observación de sencillos detalles de la palabra del Señor. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y aquí, mis amados hermanos en el Señor, el primer elemento precioso que nos habla la Escritura
es el recuerdo que el apóstol Pedro le hace a los hermanos y el Espíritu Santo también nos hace a nosotros, que somos amados. Amados. Alguien puede decir, a mí nadie me ama, me dejó el amado, nadie me quiere en la vida. Pero si has venido a la fe de nuestro Señor Jesucristo, por el hecho de haber sido aceptados, como dice la Escritura, aceptos en el amado, ahora tenemos una denominación que es particular y un nombramiento que nos llena de gratitud y de gozo a la presencia del Señor, porque somos amados de Él. Gloria a Dios, hermano. ¿Cuántos se alegran? Es que a mí nadie me quiere, es que a mí nadie me ama, es que mi esposo no me entiende, es que mi esposa no me ama, pero mi Salvador me ama con todo su amor. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Y luego le dice, yo ruego como a extranjeros y peregrinos. Yo ruego. El apóstol Pedro era apóstol del Señor, tenía la autoridad apostólica, pero le hace un ruego. Y los denomina como extranjeros y peregrinos, para que vamos tomando en consideración que cada uno de nosotros, aun siendo ciudadanos de un país en particular, nuestra connotación es estas dos palabritas que son sinónimas, que dice que somos extranjeros y peregrinos, que nosotros estamos, ¿no es cierto?, de pasada en este lugar de residencia, en este país en particular, y que nuestra patria está del sol más allá. Como cantábamos en antaño un himno muy tradicional que cantaba y que canta la iglesia evangélica, dice, soy extranjero aquí, en tierra extraña estoy, mi hogar está muy lejos del sol más allá. Y es la razón que esta connotación, esta observación, esta distinción que el apóstol Pedro le hace también a los hermanos, es para que nosotros no nos anclemos nuestra vida, en esta vida presente, como que aquí tenemos que afirmar toda nuestra existencia y en lo posible hacer un imperio y preocuparnos de todo lo que esta vida nos está deparando y que yo podría granjear, sino que todo lo contrario, recordarnos que estamos de pasadita en este país y que nuestra estadía podría durar para algunos 50 años, para otros 60, 70, los más robustos 80, algunos 90, pero que no es nada comparable a la vivencia que vamos a tener en nuestra patria celestial que el Señor nos ha ido a preparar. Entonces yo ruego como a extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y aquí, hermanos, en el Señor, lo conversábamos también en el discipulado del día viernes con nuestros amados hermanos, la necesidad de tener siempre una observancia de nuestra propia vida, porque hay una cruenta batalla, como dice el texto bíblico, que está batallando contra nuestra alma, contra nuestro ser interior, contra aquello que en realidad forma parte de nuestra vida y son los deseos carnales. Recordemos que el apóstol Pedro
se está dirigiendo a salvados, a cristianos, a redimidos, a amados, a extranjeros y a peregrinos. Sin embargo, dice que hay una cruenta lucha que nosotros debemos enfrentar con estos deseos carnales que batallan contra el alma. No solamente, hermanos, se refieren a deseos que están vedados, que podrían ser adulterio y fornicación, deseos sexuales, sino toda clase de pasiones emocionales. De pronto, pasiones de envidia, de egocentrismo y tanta serie de pecados que aparecen en nuestra vida como deseos carnales y que confrontan una gran batalla que se libra dentro de nosotros. ¿Cuántos saben que hay una vieja naturaleza que está aún conviviendo en nuestro ser, pero también hay una nueva? Y esa nueva tiene que estar siendo vigorizada con la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, de tal manera que lo espiritual, que lo de Dios pueda, ¿no es cierto?, sobreponerse a la carnalidad que viene como una cruenta batalla contra el alma. Tal vez algunos cristianos tendrán pérdidas, algunos cristianos perderán alguna batalla, pero con Cristo ganaremos la guerra, hermano. De la mano del Señor ganaremos la guerra, hermanos. Y el versículo 12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. Todo está expresado en una acción continuada. O sea, siempre nosotros debemos tener una buena manera de vivir entre los gentiles. O sea, una vida atractiva, una vida de honra, una vida que esté adornando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que en todo se vea la belleza de nuestro Señor, que Él vive en nuestros corazones. Entonces el texto bíblico dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores. Y ahí está la complicación con el mundo, porque el mundo al cristianismo, sobre todo en este tiempo que nosotros estamos viviendo de mucho liberalismo y de mucha oposición a la palabra del Señor, la gente, amados en el Señor, los no creyentes, murmuran de nosotros como que somos malhechores. Ay, pastor, yo pensaba que venir al Evangelio era para que me honre el presidente, para que me honren las autoridades, para que la sociedad me tenga en consideración. Bueno, aquí están colocándose los pies sobre la tierra, amados hermanos. ¿Qué hace la sociedad que no conoce al Señor? Murmura de nosotros y dice que somos malhechores. ¿Cuántos saben que estoy leyendo la palabra del Señor, hermano? Qué bueno, que estamos de acuerdo, que estamos viendo la palabra del Señor. Ellos nos ven como malhechor. De hecho, ellos nos miran a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que a lo suyo, a lo de Él, a lo que le pertenecía, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, porque lo consideraron un malhechor y lo llevaron a la cruz del Calvario. Y ahí lo clavaron y no le importó nada lo que le hicieron al divino maestro. Entonces, cuando ya no lo tienen a él, ahora nos tienen a nosotros, hermano. Somos y formamos, ¿no es cierto?, un anticuerpo para la sociedad no creyente.
Somos malhechores para ellos, porque nuestro Señor Jesucristo lo miraron como que estaba opuesto al régimen de aquel tiempo, al gobernante, al emperador, que él venía a usurparle el trono. Entonces, en ese momento, ellos, ¿no es cierto?, tuvieron esta consideración en contra de nuestro Señor, y ya no teniéndolo a Él, nos tienen a nosotros. Y la sociedad, como introduje este tema, hoy día más que nunca los valores occidentales están desapareciendo, pero rápidamente. Y nosotros estamos quedando abismados de pronto de la legislación del mal, cómo está tomando cuerpo en todas las naciones de la tierra. Ahora, el versículo 12 dice, voy a leer todo el versículo y iré a la última parte, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Glorifiquen a Dios en el día de la visitación. El día de la visitación del Señor se compone de dos caminos o vías que son muy importantes. No tengo tiempo para ir a las referencias bíblicas, pero la palabra del Señor muestra las dos visitaciones que el Señor hace sobre la sociedad. Una para salvación y otra para condenación. Esas son las dos visitaciones que el Señor hace sobre la sociedad. Y en este caso en particular, este versículo 12 está hablando de la visitación de salvación. Cuando el Señor visita a alguien para salvación, cuando el Señor trae la iluminación de su Santo Espíritu para que una persona responda por fe a creer en el Señor Jesucristo, dice que esa persona, cuando considere o cuando se acuerde de nuestras buenas obras que una vez vio en nosotros, va a glorificar a Dios. Gloria a Dios. Ahora, la salvación, hermano, un paréntesis, no es por obra para que nadie se gloríe. Pero hemos sido salvos para buenas obras, de tal manera que a través de nosotros se vean frutos que glorifiquen el nombre del Señor. Entonces, qué interesante, qué maravilloso, hermanos, saber que manteniendo buena nuestra manera de vivir, manteniendo, hermano, un brillo precioso, un lustre de la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y como consecuencia, hay obras que se muestran de la bondad de Dios en nosotros. Cuando una persona se convierte y recuerda nuestro testimonio, va a ser motivo para que Dios sea glorificado. Que cada uno de los presentes podamos, a través de nuestras vidas, ir en este camino de glorificación al Señor. Entonces, en medio de una sociedad que nos mira como malhechores, hermano, debemos mantener buena nuestra manera de vivir. Tiene que salir brillo, hermano, cada arista de nuestro comportamiento tiene que honrar el nombre del Señor y también nuestras buenas obras. Además de tener esta batalla, de estar atento de todos los deseos carnales que batallan contra nuestra alma. En segundo lugar, vamos a los últimos versos de la Escritura. El cristiano y el gobierno. Versículos 13 al versículo 17. Esos son los últimos versos a considerar. El cristiano y el gobierno. No sé si usted se ha juntado con algún amigo y dice, para que no tengamos conflicto, hablemos de todo menos
de política y de religión. Y dejamos la política y la religión aparte cuando, hermano, si nosotros no hablamos de política ni de religión, se lo dejamos al arbitrio que lo hablen las personas no creyentes y que digan lo que quieran de política y de religión. Cuando nuestro Dios es tan soberano que inclusive Él tiene mucho que decir acerca de la política. Cuanto más de una vida de piedad a la presencia del Señor. Ahora, la Biblia en ningún caso, hermano, apoya sistemas de gobierno, como por ejemplo monarquía, dictadura, aristocracia, república o democracia, o de derecha o de izquierda o de centro. No hay una norma, hermano, en la palabra del Señor. No hay específicamente una forma de gobierno que diga los cristianos tienen que direccionarse en esto. Sin embargo, respecto al cristiano y el gobierno, estos 5 versos finales de la Escritura ponen la mira en este aspecto social y político, pero lo hace con relación a la mente de Dios. A la mente de Dios. Y de hecho todos estos versos, excepto el versículo 14, hablan de Dios. O sea, Dios es el protagonista de esta palabra que nosotros tenemos, donde nos habla acerca del cristiano y el gobierno. El versículo 13, por ejemplo, dice: por causa del Señor someteo a toda institución humana. Recuerde, esta enseñanza es para los creyentes, para los salvos, para los redimidos por el Señor. Y el Señor en su palabra, a través de Pedro y el Espíritu Santo a nosotros, hoy día, a la Iglesia Cristiana Vida, nos dice: por causa del Señor someteo a toda institución, ya sea al rey como a superior. Entonces se nos manda a someternos a toda institución que tenga una autoridad humana. Sea en aquel tiempo, en el contexto que escribía Pedro, sea al rey en ejercicio, a los gobernadores de aquel tiempo, como dice bien el texto bíblico, ya sea al rey como a superior. Entonces, aquí se nos pone cuesta arriba la palabra, porque la palabra sometimiento, hermano, ¿a cuántos les trae incomodidad? Yo pensaba que a mí nomás. Yo creo que es un gran problema, hermano, en la palabra sometimiento. Tenemos que ser veraces, reales. Y someternos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, a una autoridad gubernamental, en nuestro contexto, al presidente, a los ministros y toda la autoridad que están, ¿no es cierto?, delante de nosotros. Es difícil someterse, pero, hermano, esta orden no es de una entidad supranacional, internacional o local, sino es una orden que emana de la palabra del Señor, hermano, de la palabra del Señor. Y dice que por causa del Señor, ahí está la diferencia, por causa del Señor. Que el Señor en su mente infinita, perfecta, maravillosa, Él como la máxima autoridad, delegó también autoridad para que el mundo no haya caos, para que no haya desorden. Y Él estableció rango de autoridad. Saquemos, por ejemplo, las leyes del tránsito, hermano.
¿Cómo sería una ciudad sin leyes de tránsito? Tiene que haber autoridad, porque o si no, habría desorden, habría anarquía, habría, hermanos amados, cualquier cosa menos un orden. Él delegó autoridad. Imaginémonos hoy día lo que está pasando. Aquí en la congregación tenemos algunos hermanos que son profesores, hermanos. Y ahora están viviendo una etapa de su trabajo que es complicadísima, porque se está dejando de lado, en primer lugar, la enseñanza, porque se está adoctrinando a las generaciones de estudiantes, pero por otro lado, se está faltando a la autoridad del profesor. Y ya trabajar de profesor, hermano, es una de las profesiones más difíciles que hoy día se están desarrollando, no solamente en nuestro país, en todo lugar. Me recuerdo años atrás, una niña a la ministra de Educación le tiró agua, hermanos. Y mucha gente, ¿no es cierto?, hoy estaba protestando a la niñita. Pero el Señor dejó la autoridad. Por causa del Señor, el Señor dijo, soy la máxima autoridad y ustedes tienen que tener otra autoridad porque esto sería un caos. Por causa del Señor, sometió a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y luego dice ya a los gobernadores como por él enviado. O sea, el rey designa a los cargos subalternos que también tienen autoridad como por él enviados. Ahora alguien dirá, pero es que yo no estoy de acuerdo, no estamos de acuerdo, mire esto, lo otro. Y todos tenemos razones, hermano. En el gobierno A, en el gobierno B y en el gobierno C, todos nosotros tenemos razones. De pronto para no estar de acuerdo, para incluso no someternos. Pero ¿sabe qué? Que aquel que le delegó la autoridad a ese rey, a ese príncipe, a ese primer ministro o a ese presidente, ese que le delegó la autoridad, que es nuestro Dios, amados hermanos, Él le va a pedir cuenta y lo va a enjuiciar, hermanos. Nosotros tenemos que obedecer como creyentes a que debemos estar en autoridad y no como cristianos levantar mitines, hermanos. No, ahora como iglesia del Señor nos vamos a unir y vamos a levantar pancartas y nos vamos a ir en contra porque esto y lo otro. En fin, no, hermanos. La Escritura dice que es por causa del Señor. Por causa del Señor someteo a toda institución humana. Y cuando esa institución humana lo está haciendo mal, el Señor nos recuerda que la vida del hombre es corta sobre la tierra. Él nos recuerda que es el juez y que Él en cualquier momento tira el cordelito y se acabó esa situación tan compleja, hermano. Entonces, por causa del Señor someteo a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviado, o sea, a los subalternos. Y dice la función de los gobiernos. ¿Y sabe cuál es la función de los gobiernos? Según la mente infinita, maravillosa, perfecta de Dios, la función de los gobiernos son dos, hermanos. Para castigar a los malhechores y para alabanza a los que hacen bien. Cuando usted ve que los gobiernos se empiezan a meter en la crianza de sus hijos, en la educación de sus hijos, y empiezan, ¿no es cierto?, a meterse en muchas áreas que no les corresponde, usted recuerde lo que dice la Escritura, que los gobiernos están puestos para que ellos nos guarden de la gente mala, hermano, para que nos protejan de la gente mala. Para castigar de los malhechores. El apóstol Pablo da una tremenda exposición respecto a esto y dice que no en vano el juez lleva la espada, hermano. Para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Es lo menos que se ve en la sociedad. Alabanza para los que hacen bien. Había un hermano años atrás
que él era muy hacendoso y salía todas las mañanas a barrer todos los frontis de las casas de una cuadra completa. Lo hizo por muchos años, pero él lo hacía por los aplausos nomás. Pero de pronto, hermano, eso es una sutileza, que personas verdaderamente hacen cosas valiosas a favor de la sociedad y pasan sin pena ni gloria. Entonces, para esto están puestos los reyes, los gobernadores, los presidentes, los primeros ministros, para protegernos de los maleantes, hermano, y para dar alabanza a los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, dice el versículo 15, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y aquí volvemos, hermano, a lo que vimos en la primera partecita, que parece un tema totalmente aparte, versículos 11 y 12, respecto al 13 y al 17, pero entre el 12 y el versículo 15 está como el cuerpo de esta palabra, porque dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, porque las personas insensatas, las personas no creyentes, de pronto se dejan llevar por la marea mundanal, y los canutos son retrógrados. Los canutos, ¿no es cierto?, tienen idea añeja. Y en fin, y empiezan a hablar y se empiezan a hacer enemigos de la iglesia del Señor por la ignorancia. Pero ¿cómo, hermano, se hace callar la ignorancia? Haciendo el bien, hermano. Haciendo el bien. Porque cuando la persona no conoce que hacemos bien, que mantenemos buena nuestra manera de vivir y ven nuestras obras, estoy leyendo el versículo 12, complementando con el versículo 15, hermano, se hace callar la ignorancia de los hombres insensatos. Qué importante, hermano, dar fruto para la gloria del Señor. Y luego el versículo 16 dice: como libres. Los cristianos, hermanos, ¿cuántos han sido libres por el Señor? Amén. Dice la Escritura: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Entonces, aquí parte el texto bíblico y dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Ay, qué bueno, ahora soy libre en el Señor, entonces ahora puedo hacer lo que se me da la real gana, hermano. O sea, puedo tener un libertinaje en mi vida. No, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y la palabra siervo es, hermano, un esclavo, pero no a fuerza, sino por amor, que dependemos del Señor, quien es nuestro amo. Por lo tanto, estamos libres, pero no con el pretexto de hacer lo malo, sino para seguir la guianza que nos establece el Señor. En este caso, en primer lugar, justamente comportarnos bien, inclusive con las autoridades. No. Y de pronto las autoridades son estáticas. ¿Se ha fijado usted que hay autoridades estáticas? Nómbreme una. Una autoridad estática. ¿Quién dijo? Una carita feliz para él. Los semáforos. ¿Qué hace usted a las 4 de la mañana cuando no viene ningún vehículo y tiene una luz roja, hermano? ¿Obedece a la autoridad? No viene nadie. Ahora la gente, hermano, era impensado una pasada en rojo de los vehículos durante el día, cuando vamos
manejando por ahí, yo le digo a Rui, ¿y por qué está pasando con rojo? Ya en el día se está haciendo habitual, hermano. Porque las personas se sienten libres. ¿Qué voy a hacerle caso a los semáforos? El día que choquen, ahí van a decir, tenía que hacerle caso. Como libre, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo del Señor. El Señor puso la autoridad, hermano. Y aún la autoridad es estática. Hermano, pero voy a rebelar contra esto que nos impusieron. Hermano, eres un hijo del Señor, nos cuesta la sumisión. Pero el Señor colocó ese tipo de autoridad. Ahora, tiene un límite cuando va en contra de la palabra del Señor. Eso usted lo sabe clarito, no tengo acá el texto bíblico para reafirmarlo, pero toda la otra cosa, hermano, es para que la sociedad funcione. Y termino, dice, reafirmando todo lo que ha dicho aquí la Escritura. Tenía muchas notas, pero prefiero no mirarlas. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrar al Rey. O sea, como conclusión viene y hace la bajada de todo lo aprendido y para adornar el Evangelio, para que el Evangelio se vea brillante en nosotros, para callar la ignorancia de los que dicen, ahí vienen los canutos que son malhechores, o los evangélicos, no los puedo ver porque son unos sinvergüenzas, son unos ladrones, en fin, todo lo que quieran decir. Viene la bajada de la palabra y el versículo 17 dice honrad a todo. Honrar a todo. Y aquí no está hablando de hermano, ¿eh? Hermano, no está hablando de hermano. Honrad a todo el prójimo. Que el Señor nos ayude, hermano. Porque de pronto podríamos mirar a alguien con mucho desdén y desprecio y la Biblia dice que por ser creación de Dios, todos los que están y aún no conocen al Señor, merecen la honra. Honrar a todos. Ahora, con mayor razón, amad a los hermanos. El amor fraternal entre nosotros, con mayor razón, temed a Dios. Como dice el texto bíblico, temed a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio ya es venida. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Temed a Dios. ¿Qué temor de que Él está con el garrote? No, un temor reverente, un temor de obediencia. Y honrar al Rey. Obedecer las leyes, mientras estas leyes no tengan contrariedad con la palabra del Señor, no debe haber ningún problema en obedecerla, hermano. Debemos obedecer, ¿no es cierto?, todo aquello que vienen de las autoridades, porque debería estar para nuestro bien. Colóquese en pie, estoy terminando. Gloria a Dios. Dos temas muy importantes. En la primera parte, los dos primeros versículos, la guerra contra el alma y la gloria de Dios. Nunca descuidar nuestra observancia de nuestra vida cristiana. Nunca, hermano, nunca, porque hay una guerra. Y lo otro, debemos dar siempre la gloria al Señor. Y el cristiano, el gobierno, con el gobierno debemos sujetarnos. De pronto a esa autoridad, en el intertanto que nos estén contrariando lo que es la palabra del Señor y que a nosotros no nos estén afectando también. Amén. Que el Señor nos bendiga, que Él sea pues muy glorificado en esta mañana. Entonces, textos muy emblemáticos para nosotros. Vamos a decir el 12 y el 15, hermano, porque son la base de esta palabra. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Todos juntos, manteniendo.
para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y el 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Padre nuestro, Padre celestial, muchísimas gracias te damos en esta hora por esta preciosa palabra, por la luz que nos trae ella. Cómo nos muestra el camino que finalmente nos lleva a la vida eterna, pero también este camino que hoy día vemos que como que se nos ajusta un poquito, es simplemente para que otros te conozcan a ti. Si pudiésemos graficar un poquito más esta palabra y acotarla, el versículo 12 como en el versículo 15 nos está dando muestra cuál debe ser nuestra actitud para que otros te conozcan. Aun cuando las cosas se ven tan feas, tan adversas, aun cuando el mismo mundo nos puede tratar despectivamente, nos trata, como dice acá la Escritura, mal, como malhechores. No le hemos hecho nada porque ellos están en ignorancia. Pero sin embargo, con nuestro testimonio podemos revertir esa condición, y cuando ellos reaccionen a la fe de nuestro Señor Jesucristo, dice que se van a convertir en uno más que va a glorificar tu nombre. Señor, qué tremenda responsabilidad tenemos. Como también cantábamos en antaño, brilla en el sitio donde estás. Señor, ayúdanos en todo a honrarte, en todo a glorificarte. Señor, que nuestra vida sea siempre mostrando la vida tuya, Señor. De tal manera que aún los que tienen mala opinión de nosotros, Señor, cuando sean iluminados, puedan venir a la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu preciosa palabra en esta hora. Bendito y alabado seas para siempre. Y sabemos que vivir la vida en contra de la carne y hacer buenas obras y brillar en el lugar que tú nos has puesto, de pronto no es tan fácil. Sin embargo, tú siempre nos provees la herramienta, nos das las armas y la ayuda a través de la implantación en nosotros de tu Santo Espíritu. Desde el momento de la conversión es para que seamos cristianos más que vencedores. Te alabamos, Señor, te glorificamos en esta mañana. Reciba toda honra, reciba toda gloria y toda alabanza, y que podamos, como siempre, accionar conforme nos dice tu palabra, y de esta manera mostrar que verdaderamente somos tus hijos, para la gloria de tu nombre. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Su tiempo, hermanos, para adorar al Señor.